Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, La Voz del Valle del Antílope con Lilia Galindo. Estamos hablando aquí con Dina López. Aquí está también su hija. Oye, Bel, diles hola, ¿cómo están? Si quiere algo. Hola, gracias por venir a acompañar a tu mamá. ¿Tú ya sabías la historia de todo o no? ¿O estás aprendiéndola ahora? Sí, me había contado unos días que nos ponemos a platicar historias. Sí, me ha contado a veces partes. Pero sí, hay cosas que no sabía. Bueno, pues esta sección, amigos, les quiero decir, esta sección la pusimos porque queremos que los hijos que nacieron acá o que vinieron tan pequeños que no entendieron lo que implicaba todo el esfuerzo de venir acá para dar una vida mejor a los hijos, que entendieran para que ellos pues tuvieran otra calidad de vida, que fueran a la universidad y que dijeran, bueno, si mi mamá ya hizo todo ese esfuerzo, mi papá, para que yo pudiera tener una vida mejor, le tengo que echar muchas ganas. Y esta es la única manera donde en verdad se enteran de todos los sacrificios que pasaron. Tú todavía seguías cuidando a tu sobrina, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo te quitaste de la responsabilidad? De la responsabilidad. Bueno, yo pienso la responsabilidad siempre está ahí, aunque siempre uno esté pendiente de que estén bien, ¿verdad? Pero cuando yo me casé, mi esposo, yo me aparté a vivir. Ya mi sobrina estaba viviendo con mi mamá. ¿Cuántos años tenía ya tu sobrina? Tenía 12. 12 años, pues entonces ya estaba bien. Pero me refiero que tú fuiste como la mamá de esta niña, ¿no? Porque estabas en contacto con ella todos los días. Aunque tu mamá era la autoridad, pues tú estabas más al cuidado de ella. Sí, incluso desde que ella nació, mi hermana quedó muy delicada de salud. Entonces, la niña fue a vivir a la casa. Oh. Y pues prácticamente yo era la mamá, la que la cuidaba, la dormía, incluso dormía conmigo y pues sí, fui su mamá. Empecé a ser mamá a los 12 años. Ay, qué bien. ¿Todavía tienes contacto con tu sobrina? Sí, todavía. Ya no mucho, ya ve. Tristemente en este país la familia se aleja. No sé si es el trabajo, el estrés o no sé qué pasa, pero... Es la vida, mano. La familia se aleja. Híjole, así son las sobrinas. Fíjate, a mí tenía yo una tía que me regalaba muchas joyitas y ahora que veo las joyas ya murió, siempre me acuerdo, mi querida tía me regaló esto, mi tía me regaló esto. Y yo dije, voy a hacer lo mismo con mis sobrinas, les voy a regalar joyas para que luego se acuerden de mí cuando ya me haya muerto. Pero luego pensé, si ya me morí, ¿qué me importa si se acuerdan de mí o no? ¿Verdad? Así es que cambié mi plan. Pero vamos a continuar con tu historia. Bueno, oye, entonces cuando viste a tu marido, ya no fuiste a la escuela, ya no, entonces ya nos quedamos con lo de la escuela. Sí, ya no pude seguir porque pues ya no me aceptaron. Ellos me dijeron, no puedes estar aquí, entonces pues ya me quedé en la casa otra vez cuidando a mi sobrina porque pues mientras yo estaba en la escuela mi cuñada era la que la cuidaba. Uh-huh. En ese tiempo no era mi cuñada. Todavía. Entonces, pues ella la cuidaba mientras yo iba a la escuela. Pues ya con el tiempo, que ya me hice novia de mi esposo, entonces él estaba yendo a la escuela. Pues él me dice, no, pues cuando vas conmigo y ahí no nos dicen, si nos corren a los dos. Así Perfecto. Es de que él me inscribió en la escuela donde él iba y así seguimos estudiando. Juntos, qué buena onda. ¿Y qué estudiaron inglés ahí? ¿O qué? Estábamos estudiando inglés. Después él en ese tiempo él trabajaba en una compañía y tenía más tiempo de ir a la escuela, pero después parece que cerraron la compañía y él pues tuvo que buscar en otros medios, ¿verdad? Entonces ya él comenzó a trabajar en construcción y llegaba temprano, días que no se podía ir a la escuela y así fue como tuvimos que parar. Pero entonces en ese tiempo les fue mejor económicamente, ¿en la construcción se gana muy bien o no? Gracias a Dios sí, mi esposo siempre estuvo trabajando, él era la mano derecha del contratista y así es de que pues ya él empezó a trabajar, pero antes de eso, como le digo, hubieron altibajos. Pero ya cuando él empezó a trabajar en construcción y ya yo tuve mi primera hija,
Entonces ya yo me dediqué a la casa, a ser mamá. Así que, pues sí, él todo el tiempo estuvo trabajando y no estuvo bien, gracias a Dios. Me acuerdo de una vez que me comentaste que en alguna situación te volvió a agarrar migración. Sí, pues antes de tener mi hija, yo trabajaba en una casa cuidando a un niño, trabajaba encerrada, cuidando a un niño de, creo 12 años tenía el niño, y lo mismo, había mentido de mi edad porque no me iban a dar el trabajo. Ese trabajo no los había dado una señora, ¿verdad? Y esta señora nos dijo la condición, yo te consigo el trabajo, son $80 por semana, pero me vas a dar 50. No me digas, qué ratera. Entonces, pues la oportunidad de $30 a nada, pues era algo, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo todavía mi mamá cuidaba a la persona 1 o 2 días por semana y necesitábamos mandar a pagar la hipoteca de la casa porque había quedado hipotecada para venirnos. Entonces, eso hacía. Trabajaba de lunes a sábado. Y en uno de esos lunes que yo esperaba el autobús en la Gil y la Tempo, Gil y Primera, ahí yo miraba a toda la gente corriendo y dije, ¿qué pasa? Pero yo pensaba que había temblado, que había habido un temblor o algo, porque miraba a la gente de las paradas corriendo para todas partes. Decía, ¿qué pasó? Yo asustada mirando qué es lo que estaba pasando. Y ya veo que llega el oficial, ¿verdad? Y me dice, quédate aquí, no te muevas. Entonces ya me esperé a ver qué es lo que estaba pasando y ya veo que comienzan a agarrar a las personas y a ponerlas en la ven. Y ya me dicen, súbete. Pero a mí no me amarraban. Y ya súbete, ok. Ya llegamos nos entraron por la parte de atrás del edificio de migración, la gente llorando, preocupada. Yo en ese tiempo no hallaba si llorar, no sabía. ¿No entendías todavía de qué se trataba o ya entendías? En el momento sí, bueno, ya cuando estábamos en Aven sí, porque ya vi que era migración. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero yo decía, no voy a mencionar a mi mamá. Y no la voy a mencionar. Y como ella me decía, si un día te agarran, mija, di de dónde eres y mejor que te manden para allá. Dice, porque no quiero que te vayas a perder en cualquier otra parte. Así es de que ya estando en el edificio de migración, nos llevaron a todos a un pasillo. Y ahí nos sentaron a todos. ¿Cómo cuántas gentes había? Éramos como unas 20 personas. Y pues la señora llorando y yo sentía que mi estómago me dolía tanto y yo quería llorar y no sabía qué hacer. Bueno, pues viendo que a una por una la estaban llamando para que pusieran su nombre, entonces yo casi era una de las que estaban en medio. Ya me paré y le pregunto a la persona que estaba tomando datos que si dónde estaba el baño. Ya me dice ella, ve al otro porque está dañado, ve al otro. Y ya me entré a la oficina y ya me quedo en el baño pensando qué voy a hacer, qué voy a decir, si voy a dar mi nombre, si no voy a dar mi nombre. Entonces me estuve mucho tiempo y solo me acuerdo que me lavaba las manos. Creo que me acabé todo el jabón. Y cuando salí ya no había ninguna persona y le pregunto a la persona que estaba en el escritorio, le digo, ¿y qué pasó? ¿A dónde se fueron? Y yo creo que buscándola para irme yo también. Le digo, ¿a dónde se fue la gente? Y me dice, ya se la llevaron. Y le digo, ¿a dónde? Y ya me dice, no, dice, ya se la llevan al centro de detención. Dice, ¿y tú cómo te llamas? Y ya le digo. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, tengo 16. Dice, ¿tienes familia aquí? Le digo, sí. ¿Tienes el número de teléfono? Y lo que se me ocurrió fue llamar a mi suegra. Uh-huh. Y mi suegra en ese tiempo ya era residente legal. Entonces, recuerdo que me dice, ¿qué hace, hija? Dice, ¿que no fue a trabajar? Y le digo, sí. Le digo, pero me agarró migración. Y ella bien afligida, ¿cómo? Y su mami ya sabe. Le digo, no sabe. Y dice, ¿y dónde está? No, pues me dijeron que si alguien me puede venir a traer. Y ya me dijo la persona, ok, dile que te vengan a traer y que vas a estar afuera. Y ahí la persona me sacó al elevador y ya me fui. Qué buena. ¿Te acuerdas que era mujer o hombre? Era una muchacha, tendría como unos 25 años más o menos. ¿Y ya hablaba español? Sí, hablaba español.
Ay, qué buena onda. Así es de que me salvé de milagro. De verdad que sí, oye. Bueno, y luego después de eso, ya me imagino te entraba más miedo. ¿Siempre estabas preocupada de qué? Siempre estábamos con la preocupación, especialmente cuando estábamos esperando los autobuses. Y siempre yo tenía ese temor de que me iban a mandar. Y sí, como le digo, yo siempre pensé lo difícil que había sido llegar a este país y para que nos mandaran y sin ni siquiera haber hecho nada. Y todavía, ¿verdad? No poder ayudar a mi mamá con el gasto en que ella se había puesto. Oye, bueno, entonces ya que te casaste, ¿cuándo empezaste a trabajar? ¿Te dedicas? ¿Cuántas hijas tienes, dijiste? Tengo 3 hijas y un varón. ¿Y quién es el más grande? La primera es Blanca, ella tiene 27 años. No digas, Bueno. les vas a caer. Luego Mamá, ¿por qué ¿Por qué dijiste? dijiste? Bueno, luego está mi hijo, tiene 22 años, sigue Beo. Y luego está mi hija pequeñita que tiene 11 años. Ay, bueno, qué bueno, un niño. Entonces tuviste una niña, un niño y luego 2 niños. 2 niñas, sí. Qué bueno. ¿Y todos van a la escuela y todo? Todos están en la escuela, gracias a Dios. Bueno, ¿saben qué? Y oye, ¿y tu esposo cómo le ha ido todo? ¿Él cómo llegó acá? Bueno, pues es otra historia, ¿verdad? ¿Él llegó con su mamá también? No, él llegó solo. Solo. Solo, sí. Oye, pues qué interesante el saber de estas cosas, todos los retos que pasa uno. ¿Y cómo es que te incorporaste a trabajar finalmente después de dedicarte a criar 4 hijos? ¿Cuánto fue que empezaste? En realidad trabajabas un poco cuidando niños y haciendo esto y aquello, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de tener muchísimos trabajos. Trabajé por 10 años en una compañía de productos. Como siempre me ha gustado andar queriendo aprender lo que se hace en cada trabajo. Me nombraron asistente de manager. Tenía la responsabilidad de 525 personas cada Órale. 2 semanas, hacer incentivos para sacar ventas. ¿Qué vendían? Productos de belleza. Ay. Así es de que después me salió una oportunidad. Bueno, entre ese trabajo y tenía oportunidad de ir a limpiar casas. También hacía eso. Y me llevaba, mis hijos estaban pequeñitos. ¿Te ayudaban? Me ayudaban a sacar la basura, lavar los baños. Bueno, y ya después encontré una persona que era actor de cine, productor de cine, perdón. Entonces, él me ofreció trabajar las 40 horas por semana para él, haciendo nada más acompañándolo con sus papeles a donde él iba. Ay, qué bueno, ¿qué onda? Así es de que Yo dije, de ahí la van a lanzar al cine. Al cine. No, y luego pues tristemente el señor se enfermó de cáncer. Entonces él me dijo de que, bueno, me dijeron, tú no tienes que decir nada, tú no tienes que decir qué está pasando. Y me dijo él, yo quiero que tú me cuides, yo no quiero gente extraña en mi casa. Entonces yo me quedé cuidándolo a él como digamos su enfermera. Uh-huh. Entonces yo sabía un poco de lo que era la medicina porque mi mamá fue enfermera en mi país. Entonces lo que ella nos enseñaba, ¿verdad? Más o menos tenía yo una idea. Entonces lo que hacía yo lo cuidaba a él y él me mandó a estudiar inglés a una escuela privada. ¿Él era de qué era él? Él era de Israel. Oh. Bueno, su mamá, él había nacido acá. Pero una persona muy, muy linda, muy buena, no porque ya no esté, ¿verdad? Pero fue muy, muy linda. Yo, cuando él miraba que era hora de salida, él me decía, ¿sabes? Te pasaste 5 minutos. Tus hijos no se van a esperar para que tú llegues a hacer comida. Él ordenaba la comida y ya me llevaba mi comida y ya yo les llevaba comida a mis hijos. Ay, qué buena onda. Así es de que Has sido muy suertuda tú, ¿verdad, Dina? gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Me voy a juntar contigo a ver si se me pega. Qué bueno, qué bueno. Oye, y ese amigo se murió. Él murió como a los 5 meses de estar yo trabajando con él. Pero me dejó la oportunidad de poder ir a estudiar y ser asistente médico. No. Y pues por parte de él yo recibí ese entrenamiento y así es que, y ahí fue donde me interesó, ¿verdad?
poder trabajar para las personas mayores, no porque me pagaban, sino porque muchas personas mayores necesitan de la ayuda de nosotras, que podemos ayudarlas. Estoy en un programa en el cual, verdad, es pagado por el Estado, IHSS, y ese programa no son a veces personas que necesitan muchas horas, pero no se las dan, no le pagan a la persona por cuidarlas tanto tiempo. Y yo aprendí que las trabajadoras de cuidados en casa trabajamos con el corazón, no trabajamos por lo que nos dan. Y yo dije, este es mi trabajo. Entonces, como le digo, he aprendido, he tratado de seguirme informando, seguir practicando, ¿verdad? Cómo poder ayudar, porque son diferentes enfermedades, diferentes personas, y aprender cómo tratarlas, y aprender y enseñar, ¿verdad? Cómo nosotros, yo puedo darles más de mí. Ay, qué bueno. Ojalá que me toque alguien como tú cuando yo necesite, oye, porque todavía ves historias en la televisión donde las cuidadoras abusan de las personas, y pero no todo el mundo, claro, ¿no? Sí. Pero qué bueno saber que hay gente como tú, oye, y que puede uno pasar a mejor vida en buenas manos. Y gracias a Dios yo tuve la suerte de aprender de este trabajo y conocer personas que me han bendecido hasta el último día de su vida. Yo creo que te vas a ir al cielo. A ver, vamos a tomar una llamada. Buenos días. Buenos días, Lili, soy yo nuevamente. No quería dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestra amiga Dina López, quien, modestia aparte, nos ha apoyado en todos los eventos que hemos tenido de Chirla, siempre dispuesta, siempre atenta a todo lo que hemos nosotros citado a la gente. Ahí está siempre presente apoyando, y ella sin tener ninguna necesidad, ahí es donde se ve el apoyo de la gente. Además hasta trae la camiseta de café con leche. ¿Verdad? Así es. No, y que también es del club de amigas de café con leche, por supuesto. Dina, no, qué buena onda, qué bueno. De verdad que ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de conocer a Dina, a su esposo y a su hija. Nomás conozco una todavía. A ver. Pero muy pronto espero conocerlos a todos, y es de verdad un placer poderla incluir en nuestro grupo de amigos, ¿no, Pati? Así es. Muchísimas felicidades, Dina, por lo que haces, y ya sabemos entonces de dónde viene esa calidez humana que tienes. Ay, qué bonito. Felicidades, y que tengan buen día. Gracias, Pati. Bueno, pues qué bonito. También aquí recibimos vía texto un mensaje de felicitación a nuestra invitada, dice, por sus logros de Nacho de Aro. Así es que, ¿qué tal, No, hombre, qué bonito poder ser reconocido por la comunidad, y como ustedes ven, amigos, una persona de verdad interesada en ayudar, y a través de In-Home Health Services se llama eso. In-Home Support Services. In-Home Support Services es el cuidado de personas que ya sea de edad avanzada o con alguna disabilidad, incapacidad. Muchísimas gracias, Dina. Dile adiós a tu esposo. Bueno, gracias. Primeramente, gracias a Dios por haberme permitido estar aquí, y gracias a mi esposo y a mis hijos por el apoyo. Bueno, diles adiós.